El desarrollo urbano en la ciudad de Guatemala ha generado un intenso debate. Un proyecto de construcción en la zona 10 fue suspendido tras una fuerte oposición ciudadana, poniendo en discusión el equilibrio entre crecimiento urbano y preservación ambiental. A finales del año pasado, en la 20 calle de la zona 10, el proyecto inmobiliario Irantu desató una ola de críticas en las redes sociales. En un terreno de aproximadamente una manzana se construirían unas torres de apartamentos. La construcción de estos edificios implicaría la eliminación de un sitio que se caracterizaba por la gran cantidad de árboles y vegetación que poseía. Inmediatamente, un gran sector de la población se opuso a este proyecto, argumentando el daño ambiental que ocasionaría y la necesidad de preservar las áreas verdes en la ciudad. La presión social llevó al Ministerio de Ambiente a revisar los permisos otorgados y finalmente a revocar la licencia ambiental del proyecto, ya que, según las autoridades del ministerio, el proceso de participación pública carecía de sustento, porque no se incluyó la participación de los vecinos del área de influencia. Esta decisión, sin embargo, plantea interrogantes más profundas. ¿Es viable exigir la aprobación de los vecinos para cada nueva construcción? A primera vista, la idea puede parecer razonable. Después de todo, quienes viven en un área determinada tienen derecho a expresar sus preocupaciones sobre el impacto que una nueva obra puede tener en su calidad de vida. Sin embargo, en la práctica, otorgar un veto a los vecinos sobre cualquier proyecto de construcción podría paralizar por completo el desarrollo de la ciudad. Históricamente, cuando se han implementado medidas similares en otros países, los resultados han sido predecibles. El crecimiento se detiene, la oferta de vivienda se reduce y los precios de los inmuebles se disparan. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Nueva York han experimentado estos efectos debido a regulaciones excesivas que dan demasiado poder a los residentes para oponerse a nuevas edificaciones. Esto no solo dificulta el acceso a la vivienda para nuevas generaciones, sino que también crea una brecha entre quienes ya son propietarios y quienes buscan adquirir una vivienda por primera vez. Además, este tipo de restricciones suelen reflejar un sesgo importante. Quienes ya tienen un lugar donde vivir se benefician de una regulación que protege el estado actual de la ciudad, mientras que quienes buscan mudarse, adquirir un apartamento o simplemente acceder a una opción más cercana a su trabajo ven cada vez menos oportunidades. La pregunta entonces es, ¿debe la planificación urbana ceder ante la presión de grupos específicos o debería responder a las necesidades de la ciudad en su conjunto? Otro punto fundamental en este debate es el impacto ambiental. En este caso, gran parte de la oposición se centró en la eliminación de la vegetación en ese terreno en particular. La idea de perder un pequeño oasis de árboles en medio de la ciudad generó indignación y llevó a muchos a cuestionar si la construcción de un edificio justificaba la remoción de un espacio verde. Pero el problema de fondo es más complejo. En términos ambientales, la ciudad de Guatemala no tiene un problema de falta de áreas verdes. Incluso es una de las capitales latinoamericanas con mayor proporción de cobertura vegetal en relación con su tamaño urbano. Según estimaciones de expertos en urbanismo, aproximadamente el 40% de la ciudad está cubierta de vegetación, principalmente en los barrancos que la rodean. Son estos barrancos y no terrenos aislados en medio de la ciudad los que realmente juegan un papel crucial en la regulación del agua de lluvia, la captura de carbono y la biodiversidad. Sin embargo, la conservación de estos espacios no ha sido una prioridad. A pesar de su importancia ambiental, los barrancos de la ciudad están constantemente amenazados por invasiones y construcciones ilegales, que avanzan sin regulación y sin cumplir con ningún tipo de norma ambiental. De hecho, muchos barrancos enfrentan problemas legales sobre la certeza de su titularidad, lo que dificulta su adecuada gestión ambiental. Además, no solo los barrancos merecen atención. También existen plazas, parques y otros espacios estatales y municipales con un alto potencial ecológico, cuya conservación debería incorporarse a un sistema ambiental integral. Sin embargo, esta responsabilidad no puede recaer únicamente en lo público. Las autoridades deben establecer incentivos, lineamientos y mecanismos que promuevan la conservación voluntaria en terrenos privados, sin imponer cargas desproporcionadas. Paradójicamente, mientras se organizan campañas en redes sociales para salvar un pequeño lote de árboles, los ecosistemas más relevantes de la ciudad siguen desapareciendo sin generar la misma reacción. Restringir el crecimiento urbano bajo argumentos ambientales también tiene consecuencias económicas. Ciudades como Hong Kong son un ejemplo de lo que ocurre cuando se prohíbe construir en grandes extensiones de terreno bajo el pretexto de la conservación. Con la mayoría del suelo reservado como zona protegida, la disponibilidad de espacios para la construcción es extremadamente limitada. Como resultado, el precio de la vivienda ha alcanzado niveles insostenibles.
convirtiendo a Hong Kong en uno de los mercados inmobiliarios más costosos y desiguales del mundo, donde miles de personas apenas pueden costear espacios mínimos de 2 y 3 metros cuadrados para vivir. La experiencia internacional demuestra que incluso la legislación bien intencionada, si no es cuidadosamente diseñada, puede contribuir al encarecimiento de la vivienda y excluir a grandes sectores de la población del acceso a una vida digna. Finalmente, el debate también pone sobre la mesa el tema de la propiedad privada. Este terreno pertenecía a un propietario que tenía el derecho legítimo de hacer con él lo que considerara adecuado, siempre dentro del marco legal. En una república, la conservación de la naturaleza dentro de la propiedad privada es una decisión legítima y soberana de su dueño. Bloquear construcciones debido a la presión social senta un precedente preocupante, que el derecho de propiedad puede quedar supeditado a la opinión pública y a criterios subjetivos. El desarrollo urbano debe ser planificado con responsabilidad, pero eso no significa que deba detenerse por completo. Con la demanda de vivienda en constante crecimiento y las restricciones cada vez mayores, el costo de la vivienda seguirá aumentando, afectando principalmente a quienes buscan comprar su primera propiedad o encontrar opciones más accesibles dentro del área metropolitana.